Porque todos buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Y le damos la bienvenida al abogado Hugo Granda, abogado experto en derecho civil. ¿Cómo está? Bienvenida, exitosa. Gracias, Katiuska, por la invitación. A usted, muchas gracias. Exitosa. El tema de hoy, para todos los oyentes, seguidores de este programa, ¿cómo formalizar tu propiedad? Bueno, Katiuska, es una pregunta que aparentemente resulta sencilla de responder. Sin embargo, para empezar a determinar qué acción puede hacer uno de tus televidentes, de tus oyentes, hay que precisar cómo llegan a la propiedad. Si esta formalización va a ser por medio de una propiedad que ha sido adquirida de manera originaria o de forma derivada. ¿Y dónde está la diferencia? Pues en originaria tendremos a aquellos posesionarios que ocuparon una propiedad que se encontraba de repente descuidada, vacía, olvidada, y han vivido allí durante mucho tiempo. Y de forma derivada, cuando adquieren esta propiedad por medio de una tercera persona que le transfiere ese derecho mediante una compra-venta. Por ejemplo, vemos muchos proyectos inmobiliarios, las inmobiliarias desarrollan, construyen, les venden a los propietarios, pero algunos propietarios, algunos edificios se quedan simplemente en el ejercicio de la posesión y nunca se independiza su departamento o su propiedad. Entonces, ese es otro bloque, ¿no? De otro segmento que tiene que seguir otro tipo de pasos. Entonces, hay que determinar en qué segmento se encuentra el oyente para saber qué acciones puede invocar. Correcto, por eso vamos a conversar con el público de Radio Exitoso a través de los números 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Cómo formalizamos nuestra propiedad? Si hemos estado viviendo años ahí, entiendo que la legislación nacional pues beneficia mucho a las personas que ya tienen más de 10 años, ¿no? Viviendo ahí como Claro, en este contexto hablamos del ejercicio ¿El de término la cuál es? prescripción adquisitiva de dominio. Correcto. ¿Sí? Esta es la figura legal que deberán invocar, pero no se trata de una simple posesión, sino que tiene que ser una posesión calificada. Y una posesión calificada hace hincapié en que esta posesión debe cumplir con ciertos requisitos que la ley establece. Una posesión pública, pacífica, continua y lo más importante, que sea en calidad de propietario. No tiene que existir ningún argumento por parte del titular registral que acredite que hay subordinación. Por eso es que se dice que los inquilinos jamás podrán prescribir una propiedad porque existe esta subordinación hacia el propietario. Hay un caso, lo recuerdo claramente, de un oyente que comentó que él tenía pues unos terrenos en la sierra del país, entonces él contrató de palabra a un familiar para que viva ahí, para que cuide los terrenos, y con los años se entera de que como ya había pasado 10, 15, 20 años, él había inscrito ese terreno como suyo y como propio, ¿no? Él, claro que no tenía cómo decir es mi trabajador porque no se ha hecho jamás un contrato legal, solo de palabra. Claro. Y Si bien es cierto, perdió el terreno. Sí, si bien es cierto, la ley no exige, ¿no?, que los contratos sean de forma obligatoria, de manera manuscrita. Uno puede contratar de manera verbal, en el transcurso del día lo hacemos. Cuando se trata de propiedades no podemos ser pues tan confiados, ¿no? Porque ante la ausencia del documento, pues no tenemos cómo acreditar lo que tú señalas, esa subordinación. Y evidentemente, aunque muchas personas estén disconformes con la medida. Sea familia, ¿no? Porque entiendo que era un familiar lejano, pero finalmente un familiar, y a veces pasa mucho, ¿no? Nos pasaba, por ejemplo, en casa tuvimos una propiedad en Nazca, una huerta en Nazca, y contratábamos a familiares también para que vigilen, ¿no? Para que puedan darse siempre una vuelta. Sin embargo, gracias a Dios no se quedaron con el terreno, finalmente ya fue vendido, pero pasa mucho. Sí, pasa mucho, y es el descuido de propietarios a veces, en el exceso de confianza, en la falta de diligencia. Seguimos hablando sobre este tema, cómo formalizamos nuestro terreno, nuestra casa, nuestro hogar. Y usted puede comunicarse a través de Radio Exitosa a los números 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Y yo le comentaba algunos problemas que nos cuentan los oyentes cuando hacen la llamada sobre formalizar su terreno. Así que, por favor, le pido que se pongan los audífonos para recibir la primera comunicación. Aquí en la secuencia, usted tiene derecho de Radio Exitosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. A Exitosa. A usted, gracias. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Mire, mis padres dejaron un terreno
registraron. Y ahora nosotros estamos haciendo, y además mi mamá tenía un error en su nombre, y estamos haciendo la prescripción adquisitiva de dominio. Yo quería preguntarle al doctor que nos acompaña, doctor, hemos ido a un notario y nos ha dicho de que presentemos catastral, o sea, contratemos a un arquitecto y midamos el terreno, así hemos hecho. Y que además, y de una vez que pasa catastral, ¿qué sigue, doctor? Por favor, muchas gracias por su respuesta. Claro. A ver. Básicamente, el proceso de prescripción que pretenden es uno bajo la competencia notarial. Si bien es cierto, es uno muy popular por la celeridad, debo hacer hincapié en que una prescripción notarial no ofrece las mismas garantías de seguridad sobre la propiedad que una prescripción judicial. Particularmente yo no lo recomiendo, por cómo está la legislación todavía. No obstante a la pregunta, lo que va a seguir después de que se ubique el plano catastral es que se presenta la solicitud ante el notario y el notario empieza con todo el procedimiento correspondiente a la prescripción, que viene siendo la colocación de carteles, tiene que ir a constatar in situ en la misma propiedad del notario, va a ingresar a todos los ambientes que hubiera dentro del espacio de la propiedad, va a tener que recabar también información de los colindantes que acrediten que realmente conocen a quien está prescribiendo, y esto se va a contener, todo el procedimiento se va a contener a un plazo de publicidad, donde, y acá es la razón por la cual yo no recomiendo, con el perdón de mis amigos notarios, el procedimiento de prescripción adquisitiva notarial, porque en este procedimiento de publicidad, cualquiera, Katiuska, tú, yo o cualquier camarógrafo, puede oponerse al procedimiento del señor y obstaculizar por completo el procedimiento, porque el notario, según la base legal que lo acoge, no está ni siquiera en la obligación de acreditar que esa oposición tenga legitimidad o un interés respecto al procedimiento. Basta con que alguien se oponga y automáticamente ese procedimiento se cancela. Terrible. Entonces, bueno, le aconsejamos que busque la otra opción, ¿no? Por el Poder Judicial, que es lo más recomendable. Lo recomiendo de manera incisiva. Correcto, doctor. Vamos con la siguiente llamada, 7410-955, el WhatsApp 940-800-800. ¿Cómo formalizamos nuestro terreno, nuestro hogar, a través de la secuencia Usted tiene derecho de Radio Exitosa? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Bienvenido. Lo escuchamos con su consulta. Sí, quisiera hacerle una consulta, por favor. Sí, cuéntenos. Escucho. Sí, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mira, que yo soy posesionario de una casa. Hace 67 años soy posesionario. Y los dueños de esa casa ya han fallecido. Y solamente han quedado los nietos. Y me han hecho juicio, no juicio, me han denunciado a la fiscalía por usurpación, y al final la fiscalía ha archivado, ha dicho que es un archivado definitivamente, pero ahora uno de los nietos nuevamente nos ha vuelto a denunciar. ¿Qué puedo hacer en ese caso, señorita? ¿Es posible eso, que los nietos puedan denunciarme? Bueno, por el mismo motivo, ¿no? Sí. Usurpación. Claro, hay que entender, y esto quizás es una razón, un talón de Aquiles para los propietarios, hay que entender qué implica denunciar a alguien por usurpación. Yo no puedo denunciar a alguien por usurpación simplemente porque quiero que se vaya, no. Necesita acreditarse que el posesionario ha ingresado a la propiedad despojando con violencia al propietario. Pero si usted tiene de repente el acceso a la posesión de una manera pacífica o porque hubo un acuerdo verbal, esas denuncias que se presentan ante la fiscalía, vengan de quien vengan, van a terminar siendo archivadas, ¿no? Sí, porque la legislación nacional, entiendo yo, que protege más al posesionario con los propios propietarios, ¿no? El propietario tiene mecanismos, Katiuska. Sin embargo, no se trata de ir directamente a la comisaría. Bueno, hay mecanismos que se pueden invocar en su debido momento. En nuestro país sí existe una colisión de derechos. El propietario y el posesionario colisionan. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación, 12:19, aquí en la secuencia Usted tiene derecho de Radio Exitosa. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Quería hablar con el doctor. Yo soy pues, heredero de una propiedad en la montaña. Ujú. Y mi papá ha fallecido y uno de mis hermanos ha vendido, según él ha vendido el terreno, pero el terreno está con título de propiedad de mi papá. Y la persona que está viviendo ahí no sabemos si quiere salir o no quiere salir y qué podemos hacer. Ya, muy Gracias. bien. Gracias. Mira, de pronto él menciona ser heredero. Hay que precisar si esta condición él la asume simplemente por saber que es el hijo o ya se declaró como heredero universal. Y la declaración de herederos universales se hace mediante la sucesión intestada en ausencia de testamento. Ujú. Si es que ha existido ese trámite y se declaró universalmente su condición de heredero, lo que se tenía que haber hecho en su momento era traspasar el inventario de bienes del papá hacia los herederos por la sucesión intestada. Y en función a eso, de repente podríamos estar frente a un caso de nulidad de acto jurídico, porque si en esa venta no han participado todos los herederos, entonces hay falta de manifestación de voluntad y por lo tanto el acto de transferencia de compra es nulo. Claro. Sí. Bueno, pasa mucho en las zonas alejadas, ¿no? Sí. Es muy recurrente. Lamentablemente existe mucha carencia de información sobre los mecanismos legales que en nuestro estado ya están contenidos para poder solucionar este tipo de conflictos, ¿no? A veces intentamos solucionarlo de manera muy criolla, directa, ¿no? Al enfrentamiento. Ujú. Y hay mecanismos que desgastan menos, quizás demoran un poquito más, pero son mucho más efectivos Pero al es final. por la senda de la ley, Por finalmente, supuesto. que es lo más importante. 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Si podría bajar el volumen ¿Aló? de la radio, por favor, es muy importante que usted baje su Exitosa. volumen, radio, televisión, para escuchar su pregunta. Cuéntenos. Sí, está apagado todo. Estoy sola y es todo silencio. Perfecto. ¿Cuál es su pregunta? Lo que quiero saber, señorita, es que yo vivo en unas áreas verdes, pero ya vivo más de 10 años. ¿Y cómo puedo hacer así para que sea yo la dueña de ese sitio? Oh, ¿A qué se refiere con áreas verdes, doctor? presumo que son parques, ¿no? ¿En un parque? ¿No? No, es áreas verdes, es como un pasaje. El registro de vivienda he visto en el plano que diga, he visto que está registrado como pasaje y la mitad es áreas verdes. ¿Cómo puedo hacer el trámite? Porque ya vivo más de 10 años, va a ser como 12 años que vivo. Claro. ¿Alguna pregunta, doctor? Sí, este espacio donde usted vive o este pasaje es un espacio de acceso para otras propiedades, es como un acceso de servidumbre. No, casi la mayoría de los terrenos, su espalda, o sea, exterior, todos lo han cerrado ese pasaje. O sea, no funciona ese pasaje, sino es como vivienda, los vecinos lo han agarrado. Entonces, y yo también me he alojado en ese sitio, pero como nadie reclama, yo ya estoy viviendo ese tiempo que le estoy diciendo, doctor. Claro, Me comprendo. recuerda un poco el caso de los vecinos del distrito de San Isidro, ¿no? En el Olivar, que han agarrado un poco de áreas verdes para construir piscinas. Uno deduce eso cuando dicen áreas verdes. Claro, ¿no? Bueno, Bueno. mira, con relación a la pregunta, Katiuska, hay que precisar primero exactamente en la municipalidad, mediante una búsqueda, ¿no?, de catastro, ¿qué Está espacio está permitido. ubicado? Claro, Sí. de repente Si es área pública, no hay forma. no va a poder. Sí, puede vivir ahí 100 años y de repente la negligencia de los municipios nunca la terminan de Claro, no retirar. fiscalizó. Sí, pero eso no significa que por el transcurrir del año ya tenga derechos para ser propietaria. Lo que conversábamos al inicio, ¿no? No Ujú. basta con la posesión, no es suficiente, tiene que ser una posesión calificada. Y eso Muy hay que bien. evaluarlo.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias a nuestro invitado, Hugo Granda, abogado experto en Derecho Civil. Muchas gracias. 12:24, somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Vamos ahora.